formación de trabajo colegiado, del cual el maestro Cuitláhuac Pérez está aquí con nosotros, que nos va a dar la introducción a los materiales de trabajo y a lo que va a consistir este curso. Démosle ahorita la bienvenida. Sabemos que algunos han tenido algunos problemas para poderse conectar. Es vía remota porque no tenemos cuenta institucional, muchos de los participantes. Como quiera, se va a grabar esta capacitación y posteriormente se les va a enviar a cada uno de ustedes, por si también ustedes en algún momento, por cuestiones laborales o de otros compromisos que tengan, no se pueden quedar al término de esta capacitación o presentación. Entonces, pues bienvenidos, le damos la bienvenida al maestro Cuitláhuac Pérez. Gracias. Hola, buenas tardes. Y algunos de ustedes creo que me ha visto en algunos otros cursos, he tenido oportunidad de trabajar con ustedes. Los que es primera vez con los que tengo contacto de esta manera virtual, bueno, mucho gusto. Básicamente lo que voy a hacer es una explicación de los elementos conceptuales, los lineamientos y actividades que van a conformar el curso. Voy a estar haciendo la presentación apoyándome en una serie de diapositivas. Les pido de favor que en el momento que tengan alguna duda, alguna pregunta, me interrumpan. La idea de esta plática, de este espacio de trabajo, es que ustedes tengan la mayor claridad posible de los elementos que se van a trabajar a lo largo del curso. Lo que voy a presentar enseguida es lo que yo considero como los elementos clave de su trabajo de asesoría que van a tener que hacer con los profesores participantes del curso. Bueno, entonces, la estructura conceptual y metodológica del curso, la presentación la organicé a través de 4 componentes. El primero, que son los referentes conceptuales acerca del trabajo colaborativo. El segundo punto, actividades para los participantes. El tercero, lineamientos para el trabajo colaborativo. Y el cuarto punto, trabajo colaborativo en línea. Como pueden ver ustedes, hay un corchete, aquí en esta parte donde estoy desplazando el cursor, que le llamo trabajo colegiado. La gente de la COSDAC está muy interesada que en este curso podamos revisar no solo lo que es el trabajo colaborativo con los estudiantes, sino también el trabajo colegiado entre profesores, es decir, que a partir del trabajo colaborativo entre profesores sean capaces de revisar sus propuestas metodológicas, las estrategias de uso que ellos siguen para promover el trabajo colaborativo con sus estudiantes. Es decir, lo que vamos a intentar es mantener una congruencia entre lo que los profesores promoverán en su clase y la manera en que ellos trabajan en sus distintos espacios institucionales, distintos espacios académicos. Por eso es que ven este corchete que une estos 2 puntos, lineamientos para el trabajo colaborativo y lo que es trabajo colaborativo en línea. Respecto a los referentes conceptuales, pues son los mismos referentes conceptuales del trabajo colaborativo que los profesores promueven con sus estudiantes y los referentes que dan sustento al trabajo colegiado entre profesores. Bueno, si no hay alguna pregunta, revisaremos los contenidos de mi presentación. El primer punto, entonces, que abordaré son los referentes conceptuales acerca del trabajo colaborativo. Básicamente los teóricos, los especialistas, el trabajo colaborativo, el sustento conceptual lo anclan en las posturas constructivistas y posturas constructivistas de corte social. Lo que yo hago aquí es enumerar algunos de estos referentes conceptuales que permiten dar dirección a los profesores cuando deciden diseñar estrategias o métodos apoyados en el trabajo colaborativo. El primero de ellos, el que pueden ver en la primera diapositiva, dice lo siguiente: se asume que el trabajo colaborativo es un proceso colectivo desde el inicio donde todos intervienen conjuntamente en la realización de la tarea. Eso es
lo que nosotros los diseñadores de este curso estamos asumiendo como trabajo colegiado o trabajo colaborativo. Con respecto a los referentes conceptuales, básicamente lo que se asume es que la construcción social del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas evidencias, ustedes revisan todo el conocimiento, toda la cultura que han creado los seres humanos. Esta se ha construido entre grupos. No ha existido ningún humano que por sí mismo haya construido cualquier tipo de conocimiento. Siempre está en relación con la creación de conocimiento de otras personas. No importa que sean las grandes mentalidades de la humanidad, llámese Einstein, Newton, Piaget, el que ustedes quieran mencionar. Finalmente ellos han estado en relación con otras personas, tanto en colaboración directa como personas que escribieron ideas y que ellos fueron capaces de interpretarlas y discutirlas con otros. Bueno, toda la construcción del conocimiento primero se manifiesta en un plano social y esto impacta el referente cognitivo. Imaginen una situación en la época de las cavernas, por ejemplo, cuando los habitantes de esa época eran personas que se desplazaban o recorrían grandes extensiones de tierra para poder cazar, para poder colectar frutos y alimentarse. No tenían la necesidad de llevar un control o un conteo sobre sus animales o sus cosechas, porque como se desplazaban, pues iban consumiendo, iban cazando lo que encontraban. En el momento que se establecen como grupo y empiezan a domesticar, tuvieron una necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de poder contar y poder identificar sus pertenencias, cuáles cosas eran de ese grupo y cuáles cosas eran del otro grupo. Esto los llevó a una necesidad social de poder establecer formas de identificación de sus pertenencias. Citando a Vygotsky describe un caso muy importante donde él señala que probablemente el uso de nudos fue uno de los primeros herramientas que utilizaron para poder hacer una relación biunívoca entre un nudo y una pertenencia. Si esto no se hubiera podido manifestar en una dimensión social, esto no hubiera impactado cognitivamente a los integrantes de ese grupo. Bueno, a esto nos referimos cuando asumimos que la construcción del conocimiento se da primero en un plano social, primero en la discusión entre el grupo, es decir, la construcción de significados en esta intersubjetividad, y una vez que se manifiesta en este plano, puede pasar el plano de la concientización e impactar el referente cognitivo. Por eso es que los siguientes puntos hacen alusión a esto. El aprendizaje es concebido como un proceso social que se construye en la interacción entre sujetos. El siguiente punto, la relación dinámica entre el equilibrio y el desequilibrio como motor del desarrollo. Bueno, esto está más cercano a una postura piagetana. De acuerdo con Piaget, el desarrollo intelectual de los seres humanos es promovido a través de la relación entre el sujeto y el objeto, pero sobre todo cuando el sujeto se enfrenta a situaciones que desequilibran su desarrollo cognitivo y lo obligan a hacer reajustes a través de una serie de procesos teóricos llamados asimilación y acomodación, pero es finalmente la relación con el objeto y el enfrentarse a situaciones problemáticas, que es otra de las características del trabajo colaborativo. Regularmente los seres humanos trabajamos colaborativamente para resolver problemas, para resolver situaciones que nos desafían. Bueno, el siguiente punto es la interacción social como factor clave para el desarrollo y la transmisión de la cultura. Ya hice alusión a este punto. El siguiente, lo que hace un grupo en interacción, es decir, las formas de interpretar la situación, el planteamiento de estrategias, toma de decisiones, búsqueda y organización de información, construcción de conceptos, uso de recursos tecnológicos, entre otros. Esto finalmente es internalizado. Después de que participan los sujetos a través de la interacción y mediado por una serie de herramientas culturales, esto impacta su referente cognitivo, es decir, lo internalizan, lo cual los pone en una posición de mayor expertise para enfrentar problemas de mayor complejidad. El último punto de esta diapositiva
hace referencia a que los mecanismos de carácter social que estimulan y favorecen el aprendizaje, como son las discusiones en grupo y el poder de la argumentación en la discrepancia, entre estudiantes que poseen distintos grados de conocimiento sobre el tema. Bueno, esto nos da elementos para poder pensar cuando diseñamos actividades al interior de un grupo que va a trabajar en colaboración. Uno de los elementos más importantes es esta construcción de significados vía la argumentación y la discrepancia. Y esto va a estar muy relacionado con el tipo de tareas que los profesores establezcan para alentar el trabajo colaborativo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva con respecto a los referentes conceptuales. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escriban. Es vía chat, ¿verdad? Sí, vía chat. Escriban, yo me detengo, plantean su pregunta y con gusto la aclaro. Lo que estoy haciendo en este momento es presentarles los referentes conceptuales del trabajo colaborativo, porque la primera parte del curso, el bloque 1, lo que van a hacer los profesores es revisar un artículo y 2 capítulos del libro donde se discuten estos conceptos que les estoy presentando. Entonces, mucho del trabajo de asesoría que ustedes tendrán que hacer es poder fortalecer en los profesores la comprensión de estos conceptos. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo del curso es que los profesores sean capaces de diseñar situaciones de trabajo colaborativo con sus estudiantes y sean capaces de diseñar situaciones de colaboración con sus pares, es decir, con otros profesores en sus academias, en sus grupos colegiados. Lo importante del referente conceptual es que les da elementos explicativos. El curso no tiene como propósito que los profesores hagan discusiones teóricas desde el socioconstructivismo, no. El curso tiene la intención que los profesores sean capaces de diseñar estas situaciones de trabajo colaborativo, de trabajar con pares, pero con un referente conceptual, les repito, que les permite explicar su práctica docente, que les permite explicar las estrategias y métodos que proponen para sus estudiantes, de tal forma que puedan revisar críticamente la teoría y puedan participar en procesos de innovación, tanto de su práctica docente como de a quien le interese de los mismos referentes conceptuales. Bueno, me muevo a la siguiente diapositiva. Seguimos con referentes conceptuales. En esta diapositiva aparecen otra serie de conceptos importantísimos, entre ellos el primero que hace referencia a la cognición distribuida. La cognición y el conocimiento están distribuidos, mientras que el aprendizaje está localizado en las relaciones y las redes de las actividades distribuidas. ¿A qué se refiere esta cognición distribuida? Es un concepto importantísimo porque lo que nos son elementos para entender que la cognición no se encuentra exclusivamente en la mente de los individuos, sino que la cognición se encuentra distribuida en una serie de herramientas, artefactos y sujetos con los que interactuamos. Como un ejemplo, las notas, los apuntes que los estudiantes realizan en sus cuadernos, estas notas se convierten en un elemento de distribución de su cognición. Cuando nosotros trabajamos con las computadoras y hacemos uso de la memoria o del almacenamiento de la computadora, todo esto que escribimos en la computadora lo que está haciendo es ampliar nuestra cognición. Es decir, el conocimiento está distribuido a partir de esta serie de dispositivos, pero también se localiza en las personas con las cuales interactuamos. Cuando la mamá le está enseñando a hablar al niño, esto amplía la cognición del niño, y el aprendizaje se identifica en las relaciones intersubjetivas entre el sujeto y las otras personas, mediada por todos los artefactos y todas las herramientas que son utilizadas. ¿Qué podemos derivar de este referente conceptual? Que en las tareas que pedimos a nuestros estudiantes, tareas que se resuelven de manera colaborativa, mientras más recursos utilicen nuestros estudiantes, mucho mejor. A eso se refiere el concepto de cognición distribuida. Evidentemente yo lo estoy explicando en pocas palabras, requiere mayor espacio, requiere que revisen la literatura, pero es importante que ustedes lo entiendan porque
probablemente los profesores que participen en el curso les planteen una serie de preguntas referentes a este concepto. Yo voy a estar también al tanto de las preguntas que ustedes puedan tener durante el curso, preguntas que les hagan los profesores y que les generen algún conflicto conceptual. Con mucho gusto me escriben y yo les daré algún tipo de ayuda. Bueno, estos 3 puntos que aparecen en esta diapositiva, el segundo también hace referencia a la cognición distribuida y dice lo siguiente: la cognición distribuida se observa en 3 tipos. Lo que es la cognición físicamente repartida o distribuida, ya comentaba este ejemplo: cuadernos, apuntes, carpetas, calculadoras o computadoras. Lo que es la cognición socialmente distribuida, que son equipos, grupos de trabajo u organizaciones. Y finalmente, el tercer tipo, la cognición simbólicamente repartida o distribuida, son toda esta serie de diagramas, mapas conceptuales, gráficos que utilizamos los profesores o que nuestros estudiantes construyen y que favorecen sus procesos de aprendizaje. Bueno, el tercer punto hace alusión a que el profesor tiene una gran responsabilidad en crear el espacio apropiado para la construcción del conocimiento. Esto demanda la organización de la enseñanza y el empleo de estrategias y metodologías apropiadas para crear nuevos espacios de interacción humana y tecnológica. Por tanto, el aprendizaje desde esta perspectiva social le asigna un alto valor formativo al trabajo colaborativo. Voy a moverme a la siguiente diapositiva y tiene que ver con una serie de supuestos referentes al trabajo colaborativo, que están evidentemente en relación con los supuestos teóricos a los que hacía alusión hace un momento. El primero: el conocimiento se construye, por tanto, transmitir conocimientos complejos es muy difícil. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente este punto? Sobre todo, cuando trabajamos con aprendizajes complejos, si no le damos la oportunidad a nuestros estudiantes de que participen en este proceso de construcción, difícilmente los van a lograr. No estoy diciendo, y hay un punto muy importante cuando hablemos de los lineamientos para el establecimiento de tareas o situaciones de colaboración, no estoy diciendo que la parte expositiva del profesor ya no sea importante, no, es muy importante, pero cuando lo que queremos es promover aprendizajes complejos, la participación del estudiante en dichos procesos de construcción es indispensable. Si el estudiante no participa, no va a lograr los propósitos o las intenciones para las cuales diseñamos dichas tareas o situaciones de colaboración. Segundo punto: los estudiantes deben aprender a comunicarse y a actuar de acuerdo con las normas propias del grupo. Es decir, los integrantes del equipo o del grupo establecen sus propias normas y en el establecimiento de estas normas los estudiantes deberán aprender a ser respetuosos de las normas que ellos mismos establecieron, normas que de alguna forma están mediando o dirigiendo la participación, la colaboración de los distintos integrantes del grupo. Tercer punto: es posible crear situaciones con intencionalidad educativa, las cuales conducen al aprendizaje. Es decir, diseñar situaciones de enseñanza que perturben y provoquen a los estudiantes. Este es un punto muy importante. Si nosotros vamos a plantear problemáticas, tareas para los estudiantes, debemos diseñar situaciones que realmente desafíen a los estudiantes y que no se puedan resolver de manera individual o de manera muy sencilla o simple, con leer un par de hojas, 3, 4 hojas, un capítulo de un libro, y ya resuelven la situación. Entonces, lo que tenemos que tener claridad cuando nosotros diseñamos estas tareas es poder identificar la intención con la cual nosotros establecemos dicha tarea. Y esta intención debe de ser muy clara para los estudiantes. ¿Por qué? Porque dicha intencionalidad permite que los estudiantes conozcan lo que se espera de ellos, lo que los profesores estarían esperando del patrón conductual de los estudiantes, y que ellos tengan claridad de qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer,
¿Y qué tienen que lograr? A eso se refiere con que las tareas deben de tener una intencionalidad educativa. No hay preguntas todavía, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, me comentan que si hay alguna pregunta, voy a detener mi presentación para atender la pregunta. Bueno. Dice que preguntan que si vamos a compartir la presentación. Ok, nos preguntan por el chat algunos de los que están enlazados si vamos a compartir esta presentación. Sí, esta presentación se las hacemos llegar, yo supongo que vía correo electrónico. La presentación y la videoconferencia que se está grabando ahorita se va a mandar a todos los participantes. Ok, me comentan que tanto la presentación que ustedes están viendo como el video, está siendo grabada esta presentación, las dos van a hacérselas llegar por correo electrónico y la otra supongo que por... ambas por correo, no sé cómo es video, no sé si lo soporte, pero bueno, la ponen a disposición. Se manda el vínculo para que ustedes tengan acceso al video de esta presentación. Hay una pregunta de una de las maestras que están físicamente aquí en el lugar donde estoy llevando a cabo la presentación. Sí. ¿No dice su nombre, maestra? Claudia, la maestra Claudia tiene una pregunta. Comentaste al principio que... Perdón, te voy a pasar el micrófono para que te escuchen quienes están enlazados. Comentaste al principio que en el bloque 1 íbamos a trabajar estos referentes conceptuales. Sí. Mi pregunta es muy concreta. Los materiales, bueno, comentaste la intención de que trabajen referentes conceptuales porque no es una discusión teórica, pero en el caso, por ejemplo, para nosotros como facilitadores, los recursos que están proporcionados en este bloque para esta introducción de sus referentes conceptuales son suficientes o, digamos, los mismos que ellos trabajarían, o podemos nosotros buscar otros, o tú nos podrías recomendar algunos que fortalecieran lo que está ahí en la plataforma y lo que podríamos en algún momento, ¿no? Trabajar con los estudiantes. Ok, muchas gracias. Una pregunta que me parece muy interesante por lo siguiente. En el bloque 1, los profesores participantes van a tener 3 textos nada más. Un artículo de investigación y 2 capítulos de un libro. Es lo que conformaría el primer bloque. Recuerden que los bloques tienen una duración muy corta, son 10 horas. Entonces le tenemos que dar tiempo al profesor para que los lea, para que lleve a cabo sus estrategias de comprensión lectora, y luego va a haber un foro en el cual ustedes tendrán que plantear un par de preguntas detonadoras referidas a estos referentes conceptuales de los que estamos platicando en este momento. No como bibliografía complementaria. Puedo escribirla, pero la lectura como tal en PDF yo les puedo proporcionar más textos a los facilitadores, no para los profesores. Los profesores, digamos que la actividad que tienen que hacer es leer estos 3 textos, participar en un foro y luego recuperar una experiencia de ellos, donde ellos supongan que han llevado a cabo trabajo colaborativo y tratar de identificar si estos conceptos, a los que estamos ahorita platicando, realmente los logran identificar. Esa es, digamos, las tareas o actividades que van a llevar en el primer bloque. Sí, si ustedes me lo piden, yo les mando, hay mucha literatura, evidentemente, hay mucha literatura referente al tema. Yo les puedo enviar 4, 5, 6, un libro, se los voy a enviar en PDF. Se los voy a enviar en PDF, capítulos de libro, artículos de investigación, para que complementen y fortalezcan. ¿Sí? Sí, digamos que las actividades de los bloques están muy concretas para los docentes que van a tomar. Este apoyo será para los facilitadores. Perdón, nada más para aclarar el punto que nos acaba de decir el maestro Cuitláhuac, es que las actividades de los bloques están muy concretas para los docentes que van a tomar el curso.
Este apoyo que el maestro comenta es para los facilitadores tener un poquito de mayor Bagaje conceptual, bagaje conceptual para poder tener las herramientas necesarias para orientar bien a ellos en cuestión de alguna duda o problemática que se les pueda presentar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. El profesor Salvador pregunta a los si se puede proporcionar los datos de ustedes. Ok, el profesor Salvador se comunica vía el chat y me pregunta si le puedo proporcionar mis datos. Sí, con mucho gusto, se los digo, si tienen lista una pluma o si tienen computadora. Lo van a anotar en el chat y allí lo van a poder visualizar. Mi correo electrónico es Huitláhuac, todo en minúsculas, Huitla, H-U-A-C, Huitláhuac, punto, pres, P-E-R-Z. Es muy sencillo, quise usar Pérez, pero hay otro Huitláhuac Pérez en el mundo y ya no me dijo que ya existía, entonces nada más suprimí la primer E de Pérez y queda Pres, P-R-E-Z, @gmail.com. Sin la primera E, Pres, porque se me diría Pérez. Ándale, sí. Huitláhuac.pres@gmail.com. Tengo el institucional, el de UPN. No lo uso con tanta frecuencia como el de Gmail, porque el de Gmail, ese sí lo veo desde mi teléfono. O sea, me avisan cuando llega un correo al Gmail y el de UPN no me avisa, entonces a veces tardo en ver el correo de UPN. Por eso es que prefiero darles este de Gmail, porque es que como me avisa, entonces estoy al tanto de los mensajes que me llegan. Bueno, ese es mi correo electrónico. De cualquier forma, miren, lo que podemos hacer es que yo les doy los archivos en PDF de la literatura complementaria para facilitadores, no para los profesores, y no sé si Edgar o Mario se las pueden enviar por correo electrónico o establecen un vínculo de tal forma que ustedes los tengan disponibles. Cualquiera de las dos cosas. Ok, si no hay más preguntas, dudas, continuamos con la presentación. Dicen que no escuchan bien, igual a ver si se puede acercar. Me comenta que no escuchan bien, voy a acercar más el micrófono a mi boca, a ver si no me lo como. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte, más pausado y con el micrófono más cercano. Bueno, es que como no los veo, entonces esto como que me saca de mi estilo, ¿no? Como profesor, los tengo que ver forzosamente, pero bueno, continuamos. Entonces estamos en los supuestos del trabajo colaborativo. Creo que platicamos el tercer punto, entonces abordaré el cuarto punto, que dice la progresiva resolución del problema a través del proceso de la adquisición de la experiencia. Bueno, este punto a lo que hace referencia es a lo siguiente. Cuando los estudiantes trabajan de manera colaborativa, están inmersos en una serie de experiencias que impactan sus patrones conductuales. Y lo que supone el trabajo colaborativo, o al menos así lo dice la literatura de los especialistas, es que los estudiantes pueden hacer uso de todos estos saberes a los que yo me referí hace un momento como patrones conductuales o patrones derivados de su aprendizaje para resolver situaciones distintas o situaciones novedosas. Si yo en este momento les pido a los estudiantes, imaginen que estamos en la materia de ciencias, puede ser física, puede ser química, puede ser biología, y lo que a mí me interesa es que los estudiantes sean capaces de plantear estrategias en su grupo social, llámese colonia, llámese calle, llámese pueblo, depende de qué tan extenso sea. Ellos les planteo una situación de trabajo colaborativo donde ellos tengan que diseñar estrategias para reciclar
la basura. Para que puedan lograr el propósito de esta situación o esta tarea que les encomienda el profesor, bueno, tendrán que trabajar colaborativamente. Esto los llevará a realizar distintas actividades, distintas tareas, obtener una serie de productos, realizar entrevistas, consultar, buscar y localizar fuentes confiables, tendrán que saber cuándo una fuente es confiable, cuándo no es confiable, tendrán que tener consensos y disensos entre ellos, tomar decisiones apropiadas. Bueno, todo esto es a lo que se refiere con experiencia, y esta experiencia en los procesos los lleva a fortalecer sus saberes y sus patrones conductuales, de tal forma cuando se enfrenten a una situación similar, pero no igual, van a utilizar o van a extrapolar este tipo de saberes, los van a movilizar para resolver situaciones incluso de mayor complejidad, y cuando son capaces de resolver situaciones de mayor complejidad, el impacto que tienen a nivel cognitivo los pone, voy a referirme a un concepto muy vygotsiano, en una zona de desarrollo real con mayor alcance, y en su relación con los otros se amplía su zona de desarrollo próximo, y esto permite que su aprendizaje crezca. Bueno, el quinto punto, conformación de comunidades de construcción de conocimiento. Es importantísimo que nosotros los profesores, a través de las distintas actividades, tareas que les presentamos y que les pedimos que nuestros estudiantes hagan, consideren que el salón de clases no termina cuando cierran la puerta. Es decir, estas comunidades de aprendizaje se pueden ampliar incluso con familiares o incluso a través de la mediación tecnológica, en el patio, en la biblioteca, en casa, conectados vía internet con otras personas. Esto se le llama como comunidades de aprendizaje, y dichas comunidades de aprendizaje no están restringidas solo a las 4 paredes del salón de clase. Siguiente punto, un estudiante aprende más de lo que aprendería por sí mismo. Es una derivación de los conceptos vygotskianos que tienen que ver con esta mediación y relación con el otro. También podemos citar a Brunner referente a este proceso de andamiaje que le da a alguien más a la persona o al individuo. En esta relación, en esta interacción con los otros, se alienta y se fortalece el desarrollo y el aprendizaje del individuo. Penúltimo punto de esta diapositiva, el grupo decide qué estrategias, procedimientos e información usar y crear, cómo dividir el trabajo y las tareas a realizar. Es importante que cuando los profesores diseñen situaciones de colaboración sean muy claros con respecto a lo que se espera de los estudiantes. Es muy distinto a que le digan al estudiante cómo tiene que hacer las cosas. Esto ya es una decisión de los estudiantes, y para poder decidir tendrán que participar en distintas actividades. Recuerden que los problemas, las tareas que se plantean, no tienen una solución única, y hay distintas trayectorias o distintos caminos para llegar a la posible solución. Es más, podríamos pensar que a lo mejor la solución presentada por los estudiantes no sería muy exitosa, o no es exitosa. Eso no impacta negativamente a todo el trabajo. Habría que ver por qué no llegaron a una solución exitosa. Esto es importante que lo consideren los profesores cuando diseñan este tipo de situaciones de tareas. El último punto de esta diapositiva, considerando que desde la mirada socioconstructivista hay que analizar el proceso mediante el cual se construye el conocimiento, más que los procesos internos del sujeto, entonces la evaluación debe enfocarse en dicho proceso. Esto, bueno, yo les puedo hacer referencia a mi experiencia personal y a experiencia de otros profesores aquí en la Universidad Pedagógica. Me costó mucho trabajo poder entender que cuando yo lo que pretendo es promover en mis estudiantes una serie de competencias que evidentemente están vinculadas a los propósitos de las asignaturas. Los programas de las distintas asignaturas de educación media superior están articuladas a través de competencias y aprendizajes esperados. Pero finalmente lo que pretendemos es que nuestros estudiantes se hagan competentes y sean capaces de resolver problemas.
Desarrollar competencias no se puede conseguir esto solo a través de la exposición y la explicación del profesor, o solo anclado a la lectura de textos especializados. Es muy complejo. Para poder desarrollar competencias en nuestros estudiantes hay que enfrentarlos a situaciones y que participen en la solución de dichas situaciones. Bueno, esto nos lleva a un dilema con respecto a la evaluación. La evaluación ya no puede ser estas pruebas objetivas de 20, 30 preguntas de opción múltiple o preguntas abiertas. Tenemos que ser capaces de diseñar, bueno, más bien de hacer uso de otra serie de instrumentos y técnicas que nos permitan evaluar aprendizajes complejos. Me viene a la mente rápidamente, por ejemplo, el uso de rúbricas, listas de chequeo, exposiciones, portafolio de evidencias, que son de las más utilizadas y recomendadas. Es decir, lo que tenemos que hacer es, tenemos que cuidar mucho nuestra congruencia entre los aprendizajes y saberes que estamos promoviendo y la forma de evaluarlos. Esto está muy cercano a lo que se refiere a la evaluación formativa, es decir, una evaluación que me permite obtener evidencias de qué tanto los estudiantes están logrando al objetivo, pero también le da evidencias a los estudiantes con respecto a qué tanto se acercan al objetivo, pero sobre todo lo más importante, estas evidencias nos permiten hacer ajustes en caso de que haya que hacerlos cuando no nos estamos acercando a las intenciones educativas. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con un punto que se aborda en el primer bloque, y es considerar el trabajo colaborativo como un contexto privilegiado para el aprendizaje. ¿A qué nos referimos con que el trabajo colaborativo privilegia el aprendizaje? Trabaja en colaboración, es una situación de colaboración, en una situación de colaboración se alienta la posibilidad de construir una realidad entre sujetos a partir de la convergencia de individualidades. La significación de esta construcción reside en los importantes logros y progresos cognitivos individuales que se derivan de dicha interacción entre sujetos. Esta situación es considerada de privilegio, dado los beneficios que implica la coordinación social en sí misma, y en negritas, es decir, resaltado, aparece lo siguiente: el andamiaje y la ayuda mutua, la estimulación recíproca, la ampliación del campo de acción o de representación, la complementación de roles y el control intersujetos de los aportes y de la actividad. Todos estos elementos que se activan en el trabajo colaborativo es lo que privilegia el aprendizaje. Piensen en una situación de andamiaje. Esto quiere decir que entre los integrantes del equipo puede haber un sujeto que tiene mayor conocimiento sobre un tema, mayor destreza, su habilidad tiene un nivel mayor de desarrollo. En la interacción con el otro que no tiene dicho nivel, este va a funcionar como andamiaje a partir de procesos explicativos, de modelamiento, de presentación de ejemplo, de ejecución de tareas, que le funcionan como un andamio al estudiante que no tiene tal nivel de habilidad, pero que va a impulsar tanto su desarrollo como su aprendizaje. Eso está vinculado a la ayuda mutua, a la estimulación recíproca. Por eso es que consideramos que el trabajo colaborativo es un contexto privilegiado para el aprendizaje, porque a partir de la colaboración, de la interacción con tareas intencionadas, muy bien definidas y desafiantes para los estudiantes, lo que estamos promoviendo es que entre los mismos estudiantes jalen su desarrollo y jalen su aprendizaje. Va a haber situaciones en las que un estudiante sobresale por encima de los demás en ciertas situaciones. Esperamos que en esta situación de relación favorezca y apoye el aprendizaje de los otros, pero va a haber otras situaciones en que el otro estará en mejores condiciones para fortalecer el desarrollo y aprendizaje del primer sujeto que suponíamos que estaba en mejores condiciones. Bueno, esto le da la característica al trabajo colaborativo como una situación de privilegio para los estudiantes. Voy a regresar al
menú principal de mi explicación ya abordamos el punto de referentes conceptuales acerca del trabajo colaborativo. Estos puntos que ustedes tendrán en la diapositiva y que espero que su comprensión sea de mayor profundidad una vez que lean los textos y lean los textos complementarios que les vamos a enviar por correo electrónico, puedan identificar con mayor claridad estos puntos los que he mencionado. Creo que son los puntos importantes, los puntos de sustento del trabajo colaborativo, que de alguna u otra forma los profesores, quienes participen en el curso, también deben de identificar, porque esto va a dirigir su trabajo docente cuando planteen situaciones de colaboración entre sus estudiantes. Bueno, ¿qué actividades vamos a presentar para los participantes? No tenemos la plataforma disponible en este momento. Ayer me enviaron el vínculo por cuestiones técnicas, es procesos normales cuando nos enfrascamos en el diseño de estos cursos. Si no, se las presentaría, apenas las vamos a empezar a diseñar. Pero las actividades que van a tener que llevar a cabo los participantes del curso, los profesores quienes participen, básicamente son las que se mencionan en esta diapositiva. Probablemente haya modificaciones, pero si hay modificaciones no van a ser sustantivas. Bueno, van a tener que, evidentemente la lectura de los textos especializados, no aparece aquí esa actividad, pero van a tener que leer textos especializados, que lo que intentan es darles estos referentes conceptuales. Va a haber un par de artículos con experiencias del trabajo colaborativo. Incluso voy a presentar un artículo escrito por mí y por Emma Alcántara, que presentamos en el Congreso de Investigación Educativa, el Congreso que organiza el COMIE, fue el año pasado, en noviembre, en San Luis Potosí, como una experiencia que nos da una serie de evidencias de que el trabajo colaborativo permite a los estudiantes desarrollar una serie de saberes o aprendizajes complejos vinculados al pensamiento crítico, vinculados al pensamiento innovador. Y bueno, además de la lectura que hagan de estos textos, los profesores tendrán que participar en foros. Y la participación, bueno, al menos del primer bloque, tendrá que ver con los referentes teóricos del trabajo colaborativo. También van a participar en un foro con respecto a sus experiencias. Les vamos a pedir a los profesores que esto va a ser en el segundo bloque. Los profesores van a tener que publicar electrónicamente en la plataforma una de sus experiencias que ellos hayan solicitado a sus estudiantes como trabajo colaborativo, y a partir de esa tendrán que participar en el foro que referentes teóricos los utilizaron como sustento para diseñar las actividades a las que nos referimos a lo largo del curso. Bueno, entonces tendrán que describir una situación de enseñanza contenida en algunas de sus planeaciones y realizar un análisis considerando los siguientes puntos: congruencia entre aprendizajes esperados y actividades. Les plantearíamos preguntas de si alguna vez han diseñado una actividad colaborativa con sus estudiantes, deben de describirla y explicarla, por qué es una actividad colaborativa, qué aprendizajes pretende promover en sus estudiantes con dicha actividad, cuál fue la intencionalidad de dicha actividad. Estas preguntas incluso ustedes como facilitadores las pueden utilizar, les llaman preguntas detonantes. Es decir, aquellas preguntas que promueven la participación en el foro y dirigen la participación en el foro de los profesores. Una vez que los profesores publiquen su trabajo, vamos a elaborar rúbricas para que ustedes puedan evaluar lo que está presentando el profesor. Son rúbricas automatizadas como las que ya hemos, a las que hemos recurrido en cursos anteriores. En el bloque 3, el bloque 3 está enfocado en el diseño de rúbricas. ¿Por qué de rúbricas? Porque recuerden que en uno de los puntos en los supuestos del trabajo colaborativo hablábamos de que el proceso de evaluación
de las ejecuciones, de las participaciones y los productos derivados del trabajo colaborativo entre estudiantes difícilmente se puede evaluar con pruebas objetivas. Hay que diseñar otro tipo de instrumentos o estrategias. Bueno, vamos a dedicar todo un bloque a la revisión y el diseño de rúbricas para poder evaluar y observar procesos de interacción, poder hacer análisis de trabajos, de documentos, exposiciones de los estudiantes. Esa es la intención, dar una serie de referentes a los profesores que participan en el curso de cómo se construyen las rúbricas, cuál es la intención de las rúbricas, cuál es el sustento del diseño de las rúbricas. Les presentaremos seguramente un ejemplo y como actividad les pediremos a los profesores que diseñen una rúbrica y esta será revisada por ustedes como facilitadores. La revisión de dicha rúbrica estará anclada a otra rúbrica, la que nosotros diseñaremos, que les va a facilitar el proceso de evaluación. Y bueno, en el cuarto bloque, todas estas horas destinadas al cuarto bloque se dedicarán para que los profesores sean capaces de construir una situación de colaboración que utilizarían con sus estudiantes y también que sean capaces de analizar, de reflexionar sobre su propia experiencia con respecto al trabajo colegiado y cómo a partir del trabajo colegiado o trabajo entre pares es posible generar estas situaciones de enseñanza. Va a haber un texto en este bloque 4 donde se aborda de manera muy general los métodos y estrategias sugeridas por los especialistas, por la literatura especializada para llevar a cabo el trabajo colaborativo. Básicamente es proyectos, problemas y casos, como metodologías, como métodos o como estrategias para favorecer el trabajo colaborativo. Bueno, a grandes rasgos son de las actividades que se van a plantear a los profesores, por eso es importante porque ustedes van a tener que hacer mucho énfasis en el trabajo de asesoramiento con respecto a los productos y la participación en los foros de los profesores. ¿Hay una pregunta? ¿Hay preguntas? Me pregunta el profesor Roberto Gómez si los foros se evalúan y si existe algún instrumento de evaluación. No, los foros no se van a evaluar. Lo que se va a evaluar es el trabajo correspondiente a cada uno de los bloques. Es muy complejo llevar a cabo una evaluación de las participaciones de los estudiantes en los foros. Lo único que se va a pedir es que todos quienes estén inscritos en los foros participen. Qué bueno que plantea esta pregunta, maestro Roberto, porque ustedes como facilitadores van a tener que ser muy incisivos, en buena onda, con los participantes, sobre todo aquellos que tardan en participar en un foro, que pasan los días y no han presentado un trabajo o los productos derivados de su actividad. Entonces ustedes tendrán que estar presionando de manera muy sutil al profesor, pero sobre todo animarlo, hacerle ver la relevancia de su trabajo, el compromiso que tiene con la institución, que este curso realmente el único propósito de este curso es fortalecer su formación profesional, que si no participa esta no se va a fortalecer, que se gasta mucho dinero, realmente el Estado gasta mucho dinero en todos estos proyectos y la única intención es fortalecer su formación profesional. Entonces ustedes tendrán que ser muy hábiles, muy sutiles, muy amorosos, recurrir a todo su arsenal para convencerlos de que participen. Es importantísima su participación en los foros, aunque repito, no van a ser evaluados los foros. Hay otra pregunta. ¿Con la rúbrica se va a evaluar tanto las actividades de aprendizaje como los foros? Bueno, con la rúbrica se va a evaluar el producto que publican los profesores a través de tareas en la plataforma. Es muy complicado que con una rúbrica evaluemos el foro. Las participaciones
son variadas y los niveles de participación son variadas. Si un profesor participa y dice, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor 1, ¿cómo lo vamos a evaluar? Con una participación es sumamente complicado, muy complejo. Habrá participaciones con mayor profundidad conceptual, muy propositivas, va a tener el mismo peso que una evaluación del tipo yo estoy de acuerdo, es muy complejo. Pero el hecho de que abran el foro y digan estoy de acuerdo ya es un indicador. Entonces hay que alentar el trabajo de los profesores que participen, y cuando participan y solo participan para decir yo estoy de acuerdo, pues ahí sí requerimos mucho de su apoyo como facilitadores, como para preguntarle en qué está de acuerdo, por qué está de acuerdo, profesor. Un poco dirigir más la participación de los profesores de una manera de mayor profundidad, con mayor, que sea más propositiva, es decir, realmente confrontar al profesor con lo que está escribiendo. Demanda mucho trabajo de ustedes, yo lo entiendo, pero es muy complejo poderlo evaluar con rúbricas. Bueno, el profesor Roberto Gómez tiene mucha razón cuando nos escribe diciendo que por experiencia, cuando los foros no se evalúan, la participación es muy pobre. Sí está muy vinculada con la actividad, lo cual tiene mucha razón. El problema es la complejidad de la evaluación del foro. Voy a ver si de alguna forma lo podemos vincular con la actividad correspondiente al bloque donde van a tener que entregar producto o productos los profesores. De entrada creo que resulta muy complicada. Si encontramos la forma de poderlo relacionar, lo haremos un poco para presionar a que los profesores participen. Hay otra pregunta del doctor Manuel Ortega Muñoz. Dice lo siguiente: una pregunta sobre los tiempos del curso, y es un cuestionamiento constante de los participantes. ¿Habrá prórrogas al terminar el curso? ¿Se cerrarán los módulos al terminar su tiempo establecido? Si no se van a reabrir o permanecerán abiertos durante todo el curso. Le paso al maestro Edgar, que tiene información más precisa de la que yo les puedo dar. Maestros, quisiera aclarar y ser muy enfático en este punto, que es muy buena la pregunta del doctor Manuel Ortega. Aunque vamos a estar alojados en la plataforma de la UPN, este curso es de COSDAP, y la COSDAP tiene estos lineamientos muy bien establecidos en los cursos que tiene su plataforma. ¿Qué quiere decir con esto? Los tiempos de cada bloque son los que están marcados, o los que van a estar marcados en el calendario de los docentes. Por alguna cuestión extraordinaria podrá haberse una prórroga al final del curso. ¿Qué estamos hablando de esto? Que la plataforma de la universidad tenga algún problema y ellos no puedan, ni ustedes tampoco, ingresar. Casos fortuitos como un sismo que también se tuvo que dar en el año pasado cuando hubo cursos por parte de COSDAC, también se dio unas prórrogas. De entrada no hay prórrogas como tal, ni en bloques ni al final del curso. Hay maestros o docentes que siempre nos están, a ustedes directamente les están comentando, de que tienen problemas en las cargas de trabajo, que toman 2 cursos o 3 cursos paulatinamente. Otro que posiblemente les puedan decir que por causas, digamos, de fuerza mayor, a algún familiar está enfermo, ellos mismos que se pueden enfermar. Todo eso lo tendrá que evaluar también la COSDAC para dar, a lo mejor, si es posible, una prórroga. Pero de entrada, maestros, les pido que también a los maestros les digan que no hay prórrogas como tal, que respeten los calendarios y que vayan midiendo también la forma de trabajar junto con ellos, ¿no? No sé si con esto queda un poquito clara la situación en la que nos tenemos que poner también, respetando calendarios y los tiempos por cada bloque.
necesario que tengan clara esta información de la que pregunto. Efectivamente, es lo que estamos diciendo, no es solamente en caso fortuito habrá una prórroga al término del curso. Y estamos hablando cuestiones que están fuera de nuestro alcance, como se puede caer un servidor por parte de la universidad, que esperemos que no suceda, algo extraordinario, para poder dar una prórroga a estos alumnos. De las otras cuestiones que siempre nos han planteado y que ustedes también nos han estado acompañando en varios cursos de la COSDAD, como ustedes sabrán, son muy exigentes y no dan las prórrogas. Entonces también, por favor, eso hay que estar mandándoles mensajes desde un inicio a los mismos docentes para que no tengan duda y posteriormente cuando se les cierre y que digan es que se me cerró y no alcancé a subir la tarea, no pude hacer la actividad, que midan sus tiempos, por favor. La maestra Conti pregunta, en otras ocasiones la apertura nuevamente de la plataforma y eso permite recuperar a algunas participantes. Digamos, también en el curso hay docentes que no ingresan al principio del curso como tal y preguntan que si es posible todavía acreditar como tal el curso. Esto es posible porque el curso está dividido en los bloques y se va a dividir, ¿no?, los bloques para tener una calificación aprobatoria de 7. ¿Qué quiere decir con esto? Que si dependiendo de los porcentajes que el diseñador del curso, el maestro Cuitlagua y su equipo valoren y pongan las ponderaciones por bloques y si va a haber un examen final, una actividad final, que él ya lo explicará, todavía los docentes tienen la posibilidad de acreditar independientemente a lo mejor si en un bloque no les fue tan bien o no pudieron terminar las actividades. Esto es muy importante, hay que seguir incentivando a los maestros que ingresen y que cursen, ¿no?, que lleven a cabo las actividades lo más apegado al calendario. Sabemos que todos tenemos situaciones esporádicas, pero que no por eso ellos piensen que no van a poder retomar el curso y acreditarlo. No a lo mejor con una calificación que ellos quisieran muy alta, pero yo creo que el punto fundamental también para ellos es acreditar. El doctor Manuel, nuevamente, sería importante dejar los bloques, módulos abiertos durante todo el curso, ya que no se desanimen los participantes que no hayan ingresado al inicio. Eso también es bueno, esta aportación la tendremos que consultar. No quisiera ya darles una respuesta contundente que así será. Yo lo consultaré con la COSDAD si lo podemos hacer, digamos, en estos cursos que ellos también nos están ofreciendo que impartamos, si podemos dejar esos módulos, como bien comenta el doctor Ortega, abiertos durante todo el curso para que ellos no se desmotiven, pero que a nosotros tampoco no nos vaya a impactar con la COSDAD para decir por qué dejamos esos cursos abiertos, porque no está permitido. La maestra Saito, desde sugerencia final, aparte de las actividades que puedan tener pendientes y evaluarlas en escala menor, saludos. Todo esto ya cuestiones ya un poquito ya más técnicas en cuestión de evaluación, eso lo dará el maestro Cuitlagua. Y ya nada más quedaría yo pendiente para consultar con la COSDAD si vamos a poder dejar los módulos abiertos o no. Punto número 2, volvemos a aclarar, no hay prórroga bajo estrictamente algo fortuito y será el término del curso, si va a ser el evento del curso, y eso lo estaremos también avisando con antelación para que también ustedes les puedan decir a sus docentes que no importa si el módulo o el bloque se va a cerrar, se va a abrir una semana de recuperación donde van a estar abiertos todos los módulos y que ellos terminen esas actividades. Serían estos dos casos que yo voy a consultar con la COSDAD. Pero para esto, ahorita aprovecho esta participación. El curso empieza la próxima semana, de hoy en 8 días, el 23 de mayo. Por lo cual ahorita la COSDAD nos estaba pidiendo que esta capacitación fuera estos días previos al arranque del curso. Entonces, y también es muy importante que todas las dudas en cuestión técnica sean por medio de la plataforma, porque ahí se guarda
digamos, como el historial. No por esto quiero decir que no le pueden escribir al maestro Cuitláhuac. El maestro Cuitláhuac tendrá una cuenta de acceso, él y su equipo, para estar apoyándonos a los facilitadores y facilitadoras en las dudas que podamos tener. Lo deben de hacer principalmente por la plataforma, porque esta plataforma y este curso se migra al 100% a la plataforma de Postdata, y ellos nos piden todo este historial. Entonces, por este motivo, yo les pediría de entrada manejarlo todo bajo la plataforma, y también ustedes lo pueden escribir al maestro Cuitláhuac, y yo le pediría a él también que ya sea por las dos vías o principalmente conteste por medio de la plataforma. Pues bueno, maestro, creo que ya me extendí un poco, pero espero haber aclarado un poco estas dudas. Yo consulto con la Postdata y les estaré informando al inicio del curso, si no es que antes, ya cuando yo les mande también toda esta información de la liga, la presentación y el listado de los documentos que el maestro nos va a proporcionar a los facilitadores. Gracias. Hay una duda de la maestra Claudia. Le paso el micrófono. Perdón, sí sé que es de evaluación, pero es como una precisión. Cada bloque está ya conformado con la fecha, digamos, de entrega de la actividad integradora. Y bueno, a lo mejor es una duda muy casera, pero es si en mi caso, por ejemplo, que el estudiante envía la actividad integradora y siempre la reviso, retroalimento y le doy opción a mejorar para que la vuelva a reenviar. Esto, digamos, por esta condición de que es de la Postdata, de que están fechas muy establecidas, que no se podía trabajar, o sí, porque eso implica que varios maestros dejan como la entrega de la actividad integradora en el día límite. Se evalúa y pues eso implicaría que lo entreguen como un día después. En la medida en que va a estar muy normada la fecha, ¿es factible o solo si lo entregan antes de la fecha de vencimiento? Bueno, voy a contestar la pregunta de Claudia. Me parece muy importante, ¿por qué importante? Porque esto nos obliga a ser congruentes con lo que teóricamente estás explicando. Imaginen el profesor Arturo. El profesor Arturo entrega el primer trabajo, el trabajo correspondiente al bloque 1, es lo que comentaba la maestra Claudia. Entonces, como esa actividad integradora, ¿no?, entrega un producto, la maestra Claudia observa una serie de elementos que pueden ser mejorados y le da retroalimentación. Del resultado de esta retroalimentación, supondríamos que entonces el profesor haría ajustes al trabajo. Esto, digamos, esto corresponde a lo que estamos teóricamente defendiendo en este momento con el trabajo colaborativo. Lo que yo puedo decir es que le podemos abrir nuevamente el espacio para que suba el trabajo, digamos, en la versión ajustada, pero no ampliamos tiempos para el siguiente bloque. Ese es el problema, porque los tiempos de la Postdata son muy claros. Lo que sí podemos hacer es abrir el espacio solo a los profesores que entregaron en tiempo. Esto es muy importante. No para profesores que se les agotó el tiempo y por las razones que suelen darnos, no lo entregaron. Si el profesor entregó en tiempo el trabajo, entonces ustedes lo revisan y encuentran elementos que pueden ser mejorados, se lo notifican al profesor Arturo, y este va a tener la oportunidad de publicarlo nuevamente. Pero no quiere decir que entonces el tiempo para el bloque 2 se ajusta. No, los tiempos no se tocan porque así lo establece la Postdata. Supongo que la Postdata también tiene sus tiempos, y no los podemos alterar. Sus tiempos de formación están ya establecidos. Creo que esa es una buena opción y la planteo para ser congruente con el discurso conceptual que estamos revisando, porque realmente tiene que ver con esta interacción que van a tener los profesores con ustedes y este andamiaje, esta retroalimentación que ustedes le van a dar al profesor. Me parece que en aras de esta congruencia, pues sí, abriremos el espacio para que publiquen la segunda versión o la versión ajustada. Nuevamente hago énfasis, solo para aquellos profesores que entreguen en tiempo su trabajo.
Ok, entonces continuamos, voy a regresar al menú central y pasamos a lo que son lineamientos para el trabajo colaborativo. Le llamo lineamientos para el trabajo colaborativo porque digamos que son aquellos elementos que alguien que va a diseñar una situación para promover el trabajo colaborativo tiene que considerar. No es una receta, son simplemente lineamientos, cosas que debemos de considerar cuando estamos haciendo nuestra planeación didáctica, nuestra secuencia formativa y decidimos llevar a nuestros estudiantes a una situación de trabajo colaborativo para resolver un problema. Bueno, primer punto. El tipo de tarea condiciona en sí mismo el éxito o fracaso del trabajo cooperativo o colaborativo. Las tareas útiles son aquellas que admiten la diferenciación de roles y de subtareas, las que pueden encararse de varias maneras, las que admiten metas intermedias, las que por su naturaleza obligan a intercambiar información y a alternar la participación. No proponer tareas que consisten en una ejecución única, sino partir de aportes múltiples. Siguiente lineamiento. En la definición de la situación, es decir, de un proyecto, de un problema o de un caso, deberán establecerse lineamientos organizativos. Organizativos, es importante. No que le digamos a los estudiantes cómo tienen que llevarse a cabo. Eso va a ser decisión de los estudiantes, pero sí lineamientos organizativos con respecto a el trabajo que va a hacer el equipo, tipo de fuentes que pueden consultar, los espacios a los cuales pueden ellos llegar, los tiempos para entrega de trabajos, la dinámica al interior del salón de clase cuando los estudiantes tengan que hacer la presentación de sus trabajos. Deberán establecer lineamientos organizativos habilitando una real producción colectiva y sobre todo un auténtico trabajo cognitivo. Entre paréntesis, lo que yo pongo es que los estudiantes no se limiten a copiar de un texto fuente las partes que respondan a cada una de las preguntas guías formuladas por el profesor. Esto es muy importante. Cuando diseñemos las tareas, las situaciones, pues debemos de tener la certeza de que realmente este problema o esta tarea no se pueda resolver simplemente entrando a internet, copiando información literalmente de un libro, sino que realmente tenemos que promover la interpretación de la situación y que derivado de esa interpretación de la información, los estudiantes se van a organizar para trabajar. Y en este proceso de organización, el trabajo no recaiga solo en uno de los miembros, que tengan que discutir con respecto a la relevancia de las fuentes que van a consultar para obtener información, que se organicen para poder analizar dicha información, que tomen decisiones con respecto a las distintas situaciones no previstas a las cuales se van a enfrentar. Es decir, van a tener que trabajar en distintas situaciones que la tarea por sí misma no las define, sino que promueve que los estudiantes lleven a cabo todo este tipo de actividades. Tercer punto, considerar los grupos preexistentes por encima de grupos arbitrarios. Esto ya es derivado de mi experiencia, les voy a decir por qué. He observado que los equipos trabajan mejor cuando ya tienen tiempo trabajando como equipo, se conocen, hay confianza. No quiere decir que los otros equipos no puedan promoverse, es decir, equipos no establecidos, sino que el profesor dice, Arturo, Juan y Mario y Azucena trabajan juntos, y resulta que Arturo y Mario no se pueden ver ni en pinturas por distintas situaciones. Habrá quien defienda esa postura, porque también pueden decir que cuando trabajamos en situaciones reales no escogemos con quién vamos a trabajar. A mí me toca trabajar con el profesor tal y trabajo con él, me caiga bien o no me caiga bien, tengamos diferencias políticas, ideológicas, conceptuales, tengo que trabajar con él. Es parte de las habilidades que tengo que desarrollar. Yo simplemente les digo, consideren
preferentemente trabajar con grupos ya existentes que con grupos arbitrarios. Pero, pues bueno, ese sería también un punto muy importante para platicar en los foros, de tal forma que los profesores puedan vertir su experiencia con respecto a cuando ellos definen los equipos o los equipos se autodefinen. Y evidentemente cuando se autodefinen, pues escogen trabajar con quien ya han trabajado previamente y han tenido de alguna forma un logro exitoso. Tener presente que la colaboración sociocognitiva puede y debe ser entrenada y desarrollada. Este es otro punto importantísimo. Ustedes, como facilitadores, deben dejar en claro a los profesores que los profesores también deben de promover ese tipo de aspectos clave para el trabajo colaborativo. Muchas veces pedimos el trabajo colaborativo a los estudiantes sin darles un buen soporte de aquellos elementos claves del trabajo colaborativo. Entonces los podemos entrenar, capacitar, ayudar, enseñar a nuestros estudiantes a trabajar de manera colaborativa. El último punto de esta diapositiva, en el trabajo de seguimiento a los diferentes grupos, debe tener en cuenta que los procesos cognitivos colectivos son irreductibles a los procesos individuales de los integrantes de un grupo. Es decir, hay que evitar la alternancia entre los miembros de los equipos. ¿A qué se refiere este punto? Que muchas veces dicen, bueno, somos 4 integrantes, yo ya trabajé, ahora te toca a ti. Y luego dicen, bueno, ya trabajamos fulanito y menganito, ahora le toca a tal. Hay una alternancia simplemente decidida porque uno ha trabajado y el otro no ha trabajado. No, deben de trabajar colaborativamente y la alternancia estará en función de la misma tarea y de los mismos compromisos de los estudiantes. Si hay un estudiante que no está comprometido con la actividad o la tarea, hay que empujarlo. Como profesor hay que dar como profesor responsable del grupo, hay que dar mucho seguimiento para observar a estos estudiantes que no tienen la disposición para colaborar, trabajar, y tendremos que recurrir a distintas medidas para alentar y promover su trabajo en colaboración. El otro de los puntos correspondientes al quinto, o que son de mayor especificidad, desalentar la adscripción de la estrategia grupal a la de uno de los integrantes. Muchas veces en los grupos hay un líder, hay uno con más experiencia, hay uno que tiene mayor manejo temático y él decide la estrategia a seguir. Esto no es muy recomendable porque los otros simplemente se suman a la propuesta del líder o del que más sabe, o del que siempre ha trabajado más. No, tenemos que promover que las decisiones, las estrategias que se construyen son resultado de la discusión grupal, de la participación de todos los elementos del grupo. Alentar la construcción intersubjetiva, es decir, el producto grupal como una propuesta original irreductible a las improntas individuales. Voy a pasar a la siguiente diapositiva referente a alineamientos para el trabajo colaborativo. Se debe asegurar la participación de todos los miembros, evitando que el trabajo recaiga sobre algunos de ellos. Este punto ya lo discutimos, está relacionado con lo revisado previamente. Si bien una cierta heterogeneidad de competencia entre los miembros no es obstáculo para un buen funcionamiento grupal y buenos logros de aprendizaje, esta no puede ser excesiva, es decir, esta diferencia de habilidades entre los estudiantes no debe de ser excesiva, ya que esto favorecerá relaciones y actitudes de dominio, dependencia, segregación o algún otro tipo de insatisfacción entre los miembros de los integrantes del grupo. Y bueno, aquí también habría que recuperar las experiencias de los profesores. ¿Qué resultados han obtenido cuando el grupo realmente es muy heterogéneo? Es decir, que hay uno o dos estudiantes muy hábiles y hay uno o dos estudiantes realmente en condiciones muy desfavorecidas. De acuerdo con el punto que acabo de leer, es bueno que sean heterogéneos, pero que esta heterogeneidad no sea muy amplia, porque no se genera una situación de dependencia. Pero, si somos congruentes con los conceptos revisados en las primeras diapositivas,
pues el trabajo de andamiaje y la relación entre novato y experto referida a la zona de desarrollo próximo la estaríamos omitiendo. Simplemente los profesores van a tener que tomar decisiones con respecto al trabajo de la colaboración de los estudiantes y ser muy cuidadosos con lo que observan. Cuando la heterogeneidad sí es posible superarla a partir de esta zona de desarrollo próximo y andamiaje que se genera entre los que colaboran, y cuando realmente está generando una situación de dependencia entre el desfavorecido y el estudiante muy habilidoso. Esto demanda mucho trabajo de observación de los profesores. Bueno, son puntos que ustedes como facilitadores van a tener que aclarar a los profesores, ser muy incisivo con respecto a estos puntos cuando diseñen tareas, porque una vez que se diseñan las tareas, no termina la actividad del profesor, no, el profesor hace un seguimiento, un asesoramiento y reglamentación a sus estudiantes. Tercer punto de esta diapositiva, tratándose de aprendizaje de conocimientos disciplinares, estos deben asegurarse desde la función experta, es decir, desde el papel del profesor. La fuente proveedora de los mismos, es decir, la fuente que le da este tipo de información a los estudiantes, que luego los estudiantes la convierten en conocimiento, son los textos científicos o una exposición a cargo del profesor. Pero está claro que el grupo no puede autoabastecerse epistémicamente. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos conceptos disciplinares, en química, en física, en biología, historia, trátese de la materia que se trata, que les va a llevar mucho tiempo a los estudiantes, que pensemos que por el trabajo colaborativo van a llegar a su construcción. No, la parte expositiva y la parte de los textos científicos es indispensable, sobre todo cuando los estudiantes están intentando construir estos conceptos, principios, leyes anclados a una teoría, a un paradigma. Aquí la parte expositiva y los textos especializados son imprescindibles. ¿Qué es la parte importante del trabajo colaborativo? Que es a partir del trabajo colaborativo como los estudiantes le dan sentido y significado y resignificación a todos estos conceptos. ¿Por qué? Porque son utilizados para resolver problemas o situaciones problemáticas. ¿Ven cómo está vinculado? No quiere decir que está excluida la parte expositiva del profesor, no. Se fortalece más, porque entonces los estudiantes es a partir de esto que le van a dar sentido vía el trabajo colaborativo. Y evidentemente en la exposición también hay un trabajo de interacción entre los estudiantes y el profesor. Siguiente punto, la colaboración con otros estimula a encarar tareas difíciles y desafiantes, especialmente situaciones nuevas, no rutinarias. El pensamiento colectivo es más flexible y menos lineal, menos encerrado en moldes fijos. Funciona mejor en tareas abiertas que admiten varias alternativas de ejecución o de respuesta. Ya había comentado, creo que este punto está relacionado con uno de los anteriores. Las tareas realmente deben de ser desafiantes y difíciles. Difíciles, que es muy distinto a imposible. No le vamos a poner tareas a los estudiantes cuando sabemos de entrada que no las van a resolver. Tareas difíciles en el sentido de que obligamos a los estudiantes a activar, fortalecer, resignificar y mover el nivel de complejidad todos sus saberes a partir de la colaboración. A eso se refiere una tarea difícil, tarea desafiante, tareas que realmente involucren al estudiante, que lo motiven a intentar resolver esa situación. Y estas tareas realmente son desafiantes cuando las vinculamos principalmente con su contexto más cercano de los estudiantes, es decir, con un contexto altamente relevante para el estudiante, que tenga mucho impacto en su comunidad, en su grupo, o que le permite entender situaciones en las cuales cotidianamente vive el estudiante. Penúltimo punto de esta diapositiva, el trabajo en equipo requiere objetivos, instrucciones organizativas y procedimentales y material que el experto debe suministrar con precisión desde el inicio. Por lo tanto, necesita una planificación rigurosa que paute su desarrollo. Además, se debe asegurar el monitoreo constante de la actividad y el andamiaje que corresponda
proporcionar desde la zona de desarrollo próximo, sin excluir la evaluación de los resultados y la retroalimentación. Básicamente lo que está dicho aquí es el profesor tiene que tener una planeación muy clara en la cual se incluyen el proyecto, el caso o el problema. Y una vez que los estudiantes se enfrascan en la solución de dicho caso, dicho problema o dicho proyecto, debe de haber una retroalimentación, esto que conocemos como andamiaje, y generar la zona de desarrollo próximo a través de la interacción entre el experto, que es el profesor, y los estudiantes, que son quienes van a tener que participar en el proceso de construcción de conocimiento. Y el último punto de esta diapositiva, el trabajo en grupo no puede convertirse en el único y exclusivo recurso didáctico donde todas las instancias del aprendizaje deban hacerse colectivamente. Lo que no alcanzamos a ver, pero está dicho en el otro texto, quiere decir que las lecturas, tanto individuales como las discusiones grupales derivadas de dichas lecturas y ancladas a la parte expositiva y explicativa del profesor, siguen siendo relevantes. Ahora no querramos que todo sea de manera colaborativa. No. La lectura es indispensable, la comprensión lectora es indispensable, el buen escribir es indispensable, la parte expositiva, el desarrollo del pensamiento matemático son elementos indispensables que se fortalecen, se resignifican y le permite desarrollar otro tipo de aprendizajes vinculados a la complejidad, cercanos al pensamiento crítico y al pensamiento creativo. Esto sí tiene que ser de forma colaborativa. Si no se trabaja de forma colaborativa, difícilmente se fortalece. Creo que esta es la última diapositiva referente a lineamientos para el trabajo colaborativo. Bueno, les llamo lineamientos para el trabajo colaborativo porque son las cosas que ustedes van a tener que fortalecer en la comprensión de los profesores que participen en el curso. Va a estar anclado a un artículo, sí, pero después en el trabajo que van a tener que desarrollar y en la participación en los foros y en su retroalimentación, tendrá que ser muy cuidadoso de considerar estos lineamientos, porque como lo que nosotros suponemos es que después de el curso, bueno, algo muy claro, y esto lo platiqué también con la gente de la COSDAC cuando tuvimos una entrevista, es un curso de 40 horas, es un curso en línea que va a tener asesoramiento de ustedes. Eso de diseñar situaciones de trabajo colaborativo está anclado también al trabajo colegiado del profesor. Eso no se desarrolla en 40 horas. Debemos de tener mucha claridad con eso. No esperemos que después de la participación aún entusiasta del profesor, terminando el curso, ya sea capaz de diseñar maravillas, si es que no lo ha hecho. Lo que esperamos es que a partir de este curso realmente despertar el interés en los profesores, quienes no lo han hecho, de voltear hacia otro tipo de opciones de enseñanza, sobre todo cuando lo que queremos es promover competencias en nuestros estudiantes. Que revisen estos métodos, que revisen estas estrategias, que revisen la literatura, que sea realmente este curso un detonante para la revisión crítica de su actividad docente de los profesores, que les permita de manera colegiada, es decir, con sus pares, discutir, diseñar, trabajar, recuperar experiencias y evidencias del trabajo colaborativo. Realmente eso es lo que nosotros esperamos con el curso, porque ese tipo de competencias ancladas al diseño de una planeación que pretende desarrollar competencias lleva tiempo. Y en eso fuimos muy claros con la COSDAC y ustedes tienen que ser muy claros con sus profesores. Eso no quiere decir que los profesores van a hacer lo que quieran, no. Deben ser muy propositivos, muy entusiastas en el trabajo colegiado y en el trabajo individual en la plataforma. Y un último punto que tiene que ver con el trabajo colaborativo en línea, que también consideramos que es muy importante dado el impacto que los recursos tecnológicos ya tienen en escenarios educativos. Entiendo que ustedes pueden decir que hay muchas escuelas, porque sí las hay, muchas escuelas donde no tienen recursos, no tienen enlace a internet, realmente los estudiantes están en una condición muy desfavorecida económicamente hablando, lo cual les impide tener acceso a este tipo de recursos tecnológicos. Pues tienen que ser los profesores muy creativos, pero si no intentamos incorporar a los estudiantes en este tipo de trabajo apoyado en los recursos tecnológicos, esta famosa brecha digital se amplía. Es decir, los estudiantes cada vez van a estar en condiciones más desfavorecidas.
no es un pretexto para que no involucremos a los estudiantes en el uso de estos recursos, no es un pretexto. Lo económico lo entendemos, lo tenemos presente, pero imaginen a un estudiante que porque no tiene dinero para comprar libros, entonces no va a leer. No, las diferencias se ampliarían. Bueno, aquí sí tendrá que recurrir el profesor a la imaginación, a la vinculación con otras instituciones, pedirle a los estudiantes que busquen internet, el café internet, que se roben la señal de la casa de al lado. Habría que hacer, pero lo peor que podemos hacer es no involucrarnos a los estudiantes en estas actividades, y si tenemos un espacio más adelante, con gusto les puedo presentar una serie de evidencias vinculadas con el trabajo que implica el uso de recursos tecnológicos y el desarrollo de distintos niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes. Todas estas famosas habilidades digitales para el aprendizaje y habilidades digitales para la docencia actualmente ya son indispensables. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con el trabajo colaborativo en línea? Estamos hablando del trabajo colaborativo en línea que los profesores pueden promover con sus estudiantes. Y es básicamente esto que se habla con respecto a la web 2.0, que dice lo siguiente: la capacidad de trabajar colectivamente de manera asincrónica son algunos de los elementos que la web 2.0 promueve para compartir información y conocimiento. Compartir información y conocimiento, y ahí yo me gustaría agregarle compartir y construir conocimiento, buscando siempre aumentar esto que aquí le llamo la base de inteligencia general, que hace rato me refería a ella como cognición ampliada o distribuida, y que a partir de la interacción se pueden observar procesos de aprendizaje. Y básicamente las actividades que les vamos a pedir a los profesores en el módulo 3 y 4 tienen que ver con utilizar Google Docs, foros y chats, que de alguna forma pues, a todos conocemos, ¿no? Google Docs es una herramienta de uso libre, está en la nube. El único requisito es que los estudiantes tengan acceso a Internet. Es el único requisito. No hay un costo adicional, está en la nube de Google y son herramientas que le permiten generar textos de manera colaborativa, presentaciones de manera colaborativa y, si así lo requieren, hojas de cálculo de manera colaborativa. Vamos a promover el uso de rúbricas de manera automatizada y el diseño de situaciones de trabajo colaborativo, proyectos, problemas o casos, publicándolos electrónicamente. A eso nos referimos con trabajo colaborativo en línea, tanto para los estudiantes como para el trabajo colegiado de los profesores. Recuerden, si regresamos al menú principal, les comentaba de este corchete que aparece aquí vinculando los lineamientos de trabajo colaborativo y el trabajo colaborativo en línea, no solo para los estudiantes, sino para el trabajo colegiado de los mismos profesores. ¿Cómo lo vamos a recuperar en el curso? Pidiendo que el profesor elabore sus documentos en relación con otros, ya sea de manera presencial en su plantel o mediada por tecnología, es decir, que pueda comunicarse con otro profesor, con su par, y que le permita desarrollar su planeación didáctica en la cual incorpora el trabajo colaborativo, apoyándose en proyectos, problemas o casos. Bueno, con esto termino mi presentación, una plática, les repito, que la intención es poner énfasis en aquellos puntos que nosotros los diseñadores consideramos los elementos importantes del curso, sobre los cuales su asesoría, su apoyo a los profesores tiene que enfocarse. Muchas gracias. Voy a revisar si hay alguna pregunta para responderla. Bueno, la maestra Virginia Ortiz pregunta si para la extensión de tiempo o reapertura habrá X cantidad de días. Hace rato Edgar comentaba el punto. No, yo no estoy en este momento en condiciones de decir sí, no, y en caso de ser sí, cuántos días no. Esto son lineamientos de la COSDAC. Nosotros no lo decidimos. Nosotros, como entidad responsable del diseño del curso, la petición tiene que ser un curso de 40 horas con 4 bloques y que aborden ciertas temáticas.
Todo eso es responsabilidad nuestra. Los tiempos es responsabilidad de la COSDAC. Si la COSDAC lo aprueba, seguramente será. Si no lo aprueba, seguramente no será. En cuanto Edgar tenga esta información, así lo comentaba, se las hace llegar. Lo vemos difícil, ¿eh? Lo vemos difícil. Pero bueno, queremos darles información verídica, derivado de la pregunta, de la sesión de trabajo que tenga Edgar con la gente de la COSDAC. La maestra, bueno, Conti, pues bueno, yo asumo que así es su apellido porque es lo que aparece en su correo electrónico, pregunta, ¿cuál será la dinámica de la integración de equipos? Supongo que se refiere a la integración de equipos entre profesores. Lo que nosotros vamos a establecer en el curso, cuando pidamos a los profesores que elaboren su actividad integradora, recuerden que esta actividad integradora genera un producto que es el que publican electrónicamente los profesores. Les vamos a pedir que lo hagan colegiadamente. Colegiadamente implica que cuando menos tiene que haber 8, cuando menos. Tiene que haber otro con el cual participe de manera presencial o de manera mediada por tecnología. Les repito, como mínimo van a ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, puede ser realmente un grupo colegiado amplio, 5 o 6, lo cual sería magnífico. En las preguntas que plantearemos en la rúbrica, bueno, no en las preguntas, en las rúbricas se componen de criterios y niveles de ejecución. Bueno, en los criterios, allí haremos preguntas referidas a qué tipo de procesos de trabajo colaborativo se activaron cuando estaba diseñando la planeación. Es la única forma que tenemos de monitorear y partimos de la confianza en nuestros profesores, porque pues no le vamos a decir mande fotos de que realmente está trabajando con alguien o que el otro alguien certifique que sí lo hizo colaborar. Eso es imposible y me parece ofensivo. Confiemos en nuestros profesores, pero sí en los criterios de la rúbrica los consideraremos. La misma maestra Conti pregunta, viene el tema medular de nuestra participación, pero me tengo que... bueno, más bien es un comentario. Bueno, ya terminamos. No sé si tienen alguna otra pregunta, no aparecen más preguntas. Si no hay más preguntas o comentarios, realmente les agradezco su tiempo, su participación. Es un verdadero privilegio que desde la coordinación de las unidades me inviten a participar en estos trabajos. Lo hago con mucho gusto y además me pagan por hacerlo, lo cual es importantísimo. Pero realmente lo que me mueve es el gusto de colaborar con ustedes y el compromiso que tengo con este país. Van a sonar trilladas mis palabras, pero realmente este país hace mucho por nosotros. Creo que ya es momento que hagamos mucho por este país. Muchas gracias. No, ¿verdad? No aparecieron más preguntas. Aquí se rompió una taza para su casa. Bueno, se finí. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Bueno, yo le hice la creación puntual acerca de la plataforma,